Buenas tardes. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su División de Educación Continua y Actualización Docente, les da la más cordial bienvenida al cuarto diplomado, Taller Internacional Métodos y Procedimientos de Certificación y Normatividad para Edificación Sustentable, y dentro de las conferencias magistrales iniciaríamos el día de hoy con la de modelado energético y estrategias de mejoras energéticas. Me voy a permitir presentar la currícula del maestro en arquitectura Ignacio Furnies Martínez. Muchas gracias por estar con nosotros. Él viene de Revitaliza Consultores, es LIDAP BD+C, es egresado de la Universidad de Zaragoza y ahí nació también, ¿verdad? Como arquitecto técnico y de la maestría en arquitectura y sostenibilidad, herramientas de diseño y técnicas de control medioambiental. En 2010, en la Universidad Politécnica de Cataluña, en España, también tomó la maestría. Durante la maestría realizó el certificado del estándar Passive House en Bélgica, impartiéndolo en su tesis de rehabilitación de un edificio de vivienda en Barcelona, con el propósito de conseguir la certificación Passive House en el programa PHPP. Está especializado en simulación energética para edificios sustentables y cuenta con la acreditación LEED Accredited Professional Building Design and Construction, otorgado por US Green Building Council. Cuenta con experiencia dentro del ramo de la certificación LEED y ha impartido conferencias sobre la innovación para la sustentabilidad energética en edificios y comunidades de México en la UNAM. También en el diplomado LEED en la Universidad Iberoamericana de México, para complementar su trabajo como profesor especializado en eficiencia energética. Ha ofrecido cursos de Design Builder y Ecotech en SEED, Experimental Studio, Energy Design, Architecture and Programming de la ciudad de Barcelona, en España. Recientemente ganó el premio en Lowdown Showdown Competition at ASRAE Energy Modeling Conference 2015, The Best Innovation Workflow. Felicidades. Esta no me la sabía, es que es amigo personal. Con el equipo de Design Builder por el diseño del edificio Net Zero. Dentro de su desempeño internacional, ha trabajado como asesor energético y diseñador bioclimático para diferentes arquitectos en España, Perú y México. Antes de integrarse a Revitaliza Consultores, colaboró en distintos proyectos LEED, encargado de realizar la simulación energética de nuestros proyectos, utilizando Energy Plus, eQuest, Ecotech o Design Builder. Bueno, pues esta es la currícula del maestro Furnies y bueno, él nos hablará sobre modelado energético y estrategias de mejoras energéticas, la cual, bueno, pues va a ser una plática, conferencia magistral que nos va a platicar sobre el modelado energético que permite al equipo de diseño maximizar las oportunidades y con ello tomar mejores decisiones para lograr un edificio que tenga un alto desempeño, ahorre energía y maximice confort de los usuarios. Se emplean certificaciones internacionales, como por ejemplo evaluar el uso de la energía y cuantificar el ahorro para el diseño de edificios sustentables. Y claro, bueno, pues el medio financiero, dar prioridad a estrategias de inversión, su optimización, pues informar al diseñador y toma de decisiones en el proceso, y la exploración, investigar nuevas estrategias de diseño y alternativas, todo ello con el objeto de conseguir la máxima reducción de los costos energéticos y con ello reducir las emisiones de CO2 que se emite al ambiente. Y bueno, pues sin más, pues, le doy la más cordial bienvenida al maestro Ignacio Furnies y pues bienvenido a la UNAM. Adelante, por favor. Bueno, pues quería dar las gracias a la UNAM y también al ingeniero Guillermo Casar por darme la oportunidad de dar esta charla.
Soy bastante informal, o sea, me pueden corregir a mitad de presentación, preguntas, dudas, lo que quieran. Igual y se me va alguna expresión española, así que si no entienden me avisan, no se preocupen. Igual cuando llevo ya 2 horas o 3 pues ya se me van. Y pues nada, un placer estar aquí y cualquier cosa que quieran pues les puedo dar mi mail y me pueden escribir. Así que muchas gracias. Espero que les guste. Les voy a poner como un vídeo primero y ya después empezaré con toda la presentación. It's supposed to be 70 degrees today. It's freezing here. Speaking of global warming, where is we need some global warming? It's freezing. The most criticized scene in the movie An Inconvenient Truth was showing that the combination of sea level rise and storm surge would flood the 9/11 memorial site. And people said, what a terrible exaggeration. Hurricane Sandy slammed into New York City last night, flooding the World Trade Center site. Storms get stronger and more destructive. Watch the water splash off the city. This is global warming. I feel so scared. Sorry. Despair can be paralyzing, but this to me is the most exciting new development. We're seeing a tremendous amount of positive change. The basis is there, but it's still not enough. It's crunch time at the climate change conference in Paris. Still some really tough negotiations going on. What would it take to shift to renewables? I'm talking about breaking the impasse. Virtually every nation in the entire world agreed to get to zero greenhouse emissions. It is unprecedented. It's time to put America first. That includes a promise to cancel billions in climate change spending. Our plan will end the EPA. The next generation would be justified in looking back at us and asking, what were you thinking? Couldn't you hear what the scientists were saying? Couldn't you hear what Mother Nature was screaming at you? This movement is in the tradition of every great movement that has advanced humankind. We're not going to recognize it. We don't want to discuss it. It is right to save humanity. It is wrong to pollute this earth. It is right to give hope to the future generation. Don't let anybody tell you that we're going to get on rocket ships and live on Mars. This is our home. Bueno, ¿qué opináis? ¿Algún voluntario? ¿Por qué creéis que os he puesto este vídeo para hablar de modelado energético, de eficiencia energética? Que porque hablando de esto de modelado energético, indudablemente es una de las medidas que tenemos que tomar ya y lo estamos viendo en todo sentido de cómo habla la madre naturaleza, científicos y pues es algo que hay que hacer ya. Muchas gracias. Bueno, un poco, siempre empiezo a explicar, me dedico a modelado energético, pero un poco por qué hago modelado energético. No es porque esté de moda, no es porque es sustentable, no es porque ciertas certificaciones ya lo exijan. O sea, es una comodidad que hay un poco más de trabajo, pero realmente hay que ver un poco más allá, ¿no? Desde dónde nos estamos enfocando o hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces, lo más importante es todas las emisiones de CO2 que intentamos evitar y ahora hablaremos un poco de cómo repercuten todo el tema energético, todos los edificios y hablaremos también de cómo reperjudica la industria o qué es peor una industria, un edificio y todo este tipo de casos prácticos. Bueno, un poco me voy a presentar. Soy Ignacio, me he dedicado a arquitectura, hice una maestría especializada en todo el tema de sustentabilidad y un poco me empezó a picar la curiosidad más allá de lo profesional, de que cómo voy a poder mejorar o cómo voy a poder ayudar a arquitectos, ingenieros, un poco cómo voy a poder colaborar con todo el mundo para que nos ayude y hagamos un mejor edificio, un mejor diseño, un mejor urbanismo o lo que hiciera falta, ya tanto si es como de la manera más pasiva o la manera más activa con sistemas de aire acondicionado, ingenierías eléctricas o hidrosanitarias. Llevo aquí 5 años en México, llevo 7 años dedicándome a todo el tema del modelado energético, es algo que me apasiona bastante, tengo bastantes proyectos y bueno, agradecer como que todo el mundo siempre me ha dado la oportunidad de ir empezando a probar y
y cambiar cosas y cosas que no saben o cómo cambiar o cómo nos puede beneficiar, ¿no? Un poco la dinámica va a ser energía de edificación, modelado, luego ya pasaremos como a la segunda parte que es eficiencia energética, un poco de lead que es por encima y todo tema de casos de estudios para que veamos lo importante. Bueno, mi presentación es bastante interactiva, os va a estar molestando yo creo que las 4 horas preguntando, entonces me gustaría que me dijerais qué opináis de estas imágenes, qué os recuerda, si os suena familiar, si no, si están bien, si están mal, qué cambiarían, qué mejorarían, qué criticarían. Desde luego siempre constructiva, pero... Bueno, en cualquier tipo de imagen aquí en la Ciudad de México siempre se ve muy marcada lo que es la desigualdad. Algunas colonias muy caras que tienen grandes edificios, rascacielos, un nivel socioeconómico muy alto y otras imágenes donde se pueden ver vivienda pues a un solo nivel, autoconstruida, etcétera. Es lo que puedo comentar. Muchas gracias. Oye, quería también preguntar, ¿quiénes de aquí son arquitectos, ingenieros o biólogos o cualquier carrera? Me interesa para saber más o menos en qué profundizar o en qué no. No sé si, ¿quién es arquitecto? Si puede levantar la mano. Es la mayoría. ¿Ingenieros? Ah, perfecto. Gracias. ¿Había otra universidad? ¿Otros? Ya todos. Perfecto. Bueno, bueno, a mí me parece que en las imágenes se muestra que hay una saturación en todos los espacios, como que tal vez se podría evitar esta como forma, más bien cambiar la planeación de las ciudades, porque yo siempre lo veo y lo veo aquí en la Ciudad de México, todo está muy saturado, como que debería haber una mejor distribución de espacios, también para no estar así como que emitiendo todos desde un solo punto. ¿Y cómo cambiarías? Pues no sé, yo creo que sería más como a nivel gubernamental o dentro de la planeación de las empresas que se dedican a la construcción. ¿Y cambiarías hacia arriba o te extenderías mucho más? Yo creo que serían... He visto que la solución de varios países es hacia arriba, construir hacia arriba en lugar de estar extendiéndose. Tal vez como más buscar esta solución de que todo se concentre en un solo lugar, sin que sea las oficinas y al mismo tiempo departamentos y que la gente esté ahí como más cerca de donde ellos se desarrollan. ¿Como mini barrios? Ajá, exactamente. Gracias. Bueno, aquí una de las razones también que pongo estas imágenes es todo el tema de los parques, de las zonas verdes, un poco ver cómo se juegan un poco los papeles entre las ciudades y que tenemos un poco de aire. Aquí, pues gracias, tenemos Chapultepec, que es el pulmón de la ciudad y espero que dure muchos años porque sí es una gran oportunidad que tenemos. Bueno, pues aquí empezamos un poco ya en serio. Estas son un poco de las razones por qué hago modelado, por qué creen que la parte de arriba se ve muy bonito, hay muchos edificios, pueden ser muy modernos, pueden ser antiguos, pueden ser casas, pueden ser lo que quieran, pero siempre al final lo que nadie se replantea o a veces no se ve como un poco la visual es de dónde viene toda esta parte, cómo llegamos a construirlos, cómo llegamos a generar todos estos edificios. Y es un poco toda la parte del petróleo, todo el tema de energías no renovables que el día de mañana se van a acabar y creo que si seguimos sacando a este ritmo todo este tipo de energías pues nos están pasando factura. Creo que, bueno, no soy experto, es la primera vez que sufro un terremoto o sismo, pero sí ha estado bastante fuerte y creo que también el tema del fracking sería otro tema para hablar. Hay como muchos temas que se pueden discutir que también están afectando. Bueno, esta es otra de las imágenes que me gusta siempre comentar. Aquí, bueno, creo que es un día a día aquí en México en coche. Creo que estaría bien empezar a cambiar un poco el tema de transporte público, igual y invertir. Ahora hablaremos de cifras, de cómo se puede invertir en una buena estructura de todo tema de camiones, ya hay todo tema también de camiones eléctricos, intentar evitar todo el tema de los peceros. Pero es algo que también nosotros como personas tenemos que empezar a cambiar, no tenemos que esperar que el gobierno haga nada, sino como que pues un poco lo que dice el vídeo, ¿no? O sea, ¿qué está en nuestras manos para poder ir cambiando y poco a poco ir generando ese cambio? Yo siempre que doy una conferencia o charla o que sea pequeña, sí me gusta que en menos de 24 horas la gente me mande como un mail para ver qué van a cambiar en sus vidas. O
O sea, de que, oye, pues yo antes utilizaba el coche 7 días, ahora lo voy a utilizar 5 y medio. Bueno, está bien, o sea, no es que esté a favor 100%, pero bueno, por lo menos ya hay un cambio, ya hay una misión que la gente empieza a ser consciente, o yo voy a dar clases, o yo voy a concienciar a ciertas personas, o voy a intentar enseñar esto que he aprendido a más gente para que puedan como salirse. Hay otra imagen aquí abajo, no sé si se dan cuenta. La primera de arriba, sí, la mayoría, bueno, hay muchos días que se ve así la Ciudad de México, más si estás como en edificios altos y ves como toda la nata así que se ve al fondo. Entonces también, ¿qué opinan al respecto? ¿Creen que deberíamos cambiar? ¿Cómo serían las soluciones a pensar? Es un poco todo el tema del modelado. Sé que me remonto como un poco muy atrás, pero es un poco para saber de por qué se hace el modelado y por qué se intenta experimentar. Luego ya veremos como más casos para los edificios, pero es un poco para que lo vean. También el tema de industria es un tema bastante importante. ¿Quiénes de aquí piensan que la industria contamina más que los edificios? Lo puse para levantar la mano, no pasa nada. ¿Sí creen que la industria contamina más que los edificios? ¿Por qué? Bueno, buenas tardes. Yo siento que la industria contamina más, bueno, lo que yo pienso, porque no hay regulaciones que verifiquen las emisiones que generan. Tal vez los existan en las nuevas construcciones o edificios, pero en la industria está muy olvidado. Sería mi punto de vista. Está perfecto, gracias. ¿Alguien más? Ahora veremos, o sea, más adelante tengo como diapositivas de porcentajes y datos reales. Bueno, yo soy ingeniero químico, entonces tengo muchos datos sobre la industria. Perfecto. Sí está muy regulada la industria en cuanto al tratamiento de efluentes. Por ejemplo, en las chimeneas, regularmente si es humo blanco es vapor de agua, entonces todo lo que es contaminantes, hay sistemas que se dedican a captarlos todos en las chimeneas. Hay estudios en donde se ve todo esto de la dispersión del aire y las corrientes de aire para que no lleguen a las ciudades. O sea, sí hay mucho como control en cuanto a la industria y hay muchas normas que sí tienen que acatar porque sí están fuertes las multas. Por lo menos es lo que me han mencionado ahí en la facultad. Perfecto, ahora hablaremos. Gracias. Bueno, un poco me gusta la mayoría mandar fotos o como datos para que lo tengáis, a veces se comentan. Al final México es el segundo país de América Latina con más muertes por contaminación. Cuando recién llegué aquí, pues empecé a investigar antes de venir todo el país, cómo estaba gobernado, quién lo hacía, cómo lo había sido en años pasados, qué pasaba, qué no pasaba, todo este tipo de circunstancias. Y me empecé a dar cuenta que aquí había como un área de oportunidad en todo el tema de contaminación y cómo pues, se puede cambiar, o sea, se puede cambiar hacia mejor porque, pues digo, espero que no vayamos a peor. Entonces, aquí fueron datos que me fui dando cuenta que realmente es bastante alarmante, que la gente cree que es Ciudad de México, también Monterrey está muy contaminado, Guadalajara, a pesar de no tener como una gran metrópoli como aquí, no sé cuántos millones, cada vez que digo un dato es 20, 21, 22 millones, pero sí es importante. ¿Quién no conoce los típicos días de contaminación, de cómo se mide, cómo está la contaminación, si se puede salir? ¿A quién no tiene a veces los ojos más llorosos o rojos o que te pican? Ese tipo de datos nos arrojan como un poco de preocupación. O sea, el cuerpo humano ya te está avisando de que algo no está bien o dónde estamos o algo tenemos que hacer. Entonces también es un poco, siempre vuelvo al vídeo para que veáis cómo se puede cambiar y qué cosas tenemos que hacer. Bueno, más riesgos de contaminación y de salud. Aquí son un montón de datos que es bastante interesante ver como 6.4 toneladas de aire que respira una persona al año que están contaminadas. Todos son 88% de todo privados. El 70% es lo que más también contamina. Y todo el tema de partículas que nos estamos introduciendo a cada una de las personas. No sé si alguien puede o sabe de estos datos. Son datos, no sé si esta imagen, bueno, me recuerda, bueno, se me hace bastante familiar porque parece que hay como un segundo piso, tenemos los coches abajo y creo que si seguimos así es lo que vamos a acabar haciendo, o sea, vamos a acabar tener que una botellita ir con nuestro oxígeno, que al final, bueno, es un poco lo que está pasando en China, también cómo se está afectando toda la industria. Luego después hablaremos de China y ver cómo podemos solucionar esta parte. Pues estos son los datos. El 92% de la población del mundo vive en lugares contaminados.
solo el 8% son los afortunados. Cuarta amenaza más grande para la salud humana son las 2.5 partículas micrométricas que penetran en el pulmón, o sea que nos estamos contaminando diariamente y estas sí ya pasan. Y son 225.000 millones es el costo económico de la contaminación. O sea, al final, cuando hablan de que cuesta mucho generar un transporte público, cuesta mucho hacer ciertos cambios, cuesta mucho ser sustentable un edificio, cuesta mucho instalar monitoreo o un BMS o ciertas medidas que es un poco lo que podamos atacar, pues al final la gente dice que es caro, pero si yo me comparo con esta cifra, te sale a nada, es un 0.0001% con respecto al total y que nos estaríamos teniendo una mejor vida, que es lo que todo el mundo quiere. Y bueno, pues son 6,5 millones de muertes por contaminación del aire. Es un dato bastante alarmante que cada vez crece y es, bueno, todos estos los podéis sacar de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, sigo con imágenes. Realmente me gusta como ver un poco, inspirar realmente cómo son los consumos de la Tierra, que al final no solo es un poco a gran escala, sino también desde pues ya una fotocopiadora, como podemos ver ahora más adelante en el modelado, tema de equipos eléctricos. Pero bueno, no todos son malas noticias. Me gusta dar soluciones. Primero soy un poco catastrófico en todo y al final suelo dar como una solución a todos los problemas o cómo podemos seguir avanzando. Son pequeñas acciones. Yo tengo una, no tengo coche aquí en la Ciudad de México, es algo que no quiero, realmente espero 5 años, llevo y los que me queden aquí o los que dure, realmente es como mi labor social de no comprar coche e intentar evitar lo máximo posible. Sé que es difícil, hay gente que vive o más lejos o no tenemos como la facilidad, pero bueno, mi idea, por eso siempre digo que después de 24 horas, ¿qué medidas vamos a cambiar? O sea, puede ser desde la bici, puede ser hay tema la comida, quien no come carne o cómo afecta todo el tema de las vacas en el terreno, todas las emisiones de CO2 que emiten. Bueno, hay bastantes temas controversiales, voy a sacar algunos y si quieren podemos debatirlos más al rato. También el tema de ahorros de energía fácil, que en tu casa estés apagando las luminarias. O sea, no nos tenemos que ir a algo muy complejo, sino con algo más sencillo que todo el mundo pueda acatar en una casa, ¿no? Bueno, al final el cambio climático creo que ha quedado bastante claro. Bueno, el que está hablando es Al Gore, que es un expresidente de Estados Unidos, está muy concienciado con todo el tema de cambio climático y para mí es una de las grandes amenazas. Creo que, bueno, pues espero que todos los familiares y todo el mundo le haya ido bien, pero creo que también estamos en una situación difícil. Estos días no han sido nada fáciles para México, así que también hay como la oportunidad de poder cambiar y poder pequeñas acciones que esto no sé que no va a poder evitar que tiemble, pero sí intentar evitar sufrir lo menos posible. Es un dato que gobiernos, científicos y organizaciones de todo tipo ya saben. Y bueno, hay que empezar a ver todo el tema de las emisiones de CO2 para el 2020-2030, que ya muchos países como que tienen la meta de ir reduciendo poco a poco todas esas emisiones. Bueno, tengo como ciertos datos a nivel global de energía primaria, o sea, cómo estamos consumiendo, ya no solo que tema algo más sencillo como una luminaria, sino desde dónde viene o qué energías necesitamos para empezar a construir o industria o edificación o lo que no, o tema de transporte. Pongo aquí abajo toda la fuente y es un poco, no sé si os dais cuenta, ha empezado a crecer todo el tema de renovables. La verdad es que tienen un país que es una maravilla. Todo el tema de energías renovables este año, bueno, ya hace 2 años salió toda la nueva norma. Está cambiando un poco la manera de pensar, también hay muchos temas de ayudas, que eso es algo que es muy importante y también en el tema bidireccional, que tú puedes generar energía y lo que te sobra la puedes regresar a la CFE en este caso y te la compra. Digo, es un precio un poco más bajo, pero sí es rentable. Yo, por ejemplo, lo comparo con España, que hace unos años pues fue más el boom, un poco todo el tema de renovables, pero pues ahora nos lo han prohibido. Es como autosustentable, pues no puede ser, está penado y es como si el sol fuera del gobierno, pero entonces por eso también hay que pensar que hay muchas áreas de oportunidad y no todos los países como que ahí está muy bien y también tienen como que apoyar al suyo, ¿no? Que tienen un área de oportunidad bastante grande. Una vez leí en un artículo
que en el desierto de Sonora, no me acuerdo del porcentaje exacto, pero una parte del desierto de Sonora, si lo complementaran con toda energías renovables, podría alimentar a toda la República Mexicana. Entonces, es un área de oportunidad que es enorme, donde muchos mexicanos, generamos menos energía solar aquí en México que en Alemania, que hay seguro que 20 días al año de sol, o sea, que tengamos 100% como aquí. Entonces, creo que es algo que tenemos que empezar a pensar, empezar a cambiar, a dedicarse, no sé, tema de fotovoltaico, renovables, de eólico y también solar, es algo que va a cambiar bastante y cada año se está abaratando, que antes empezaba a ser muy caro, pero el tema de amortización igual en casas no llega ni un año. En algunos casos es por meses porque tiene como, también depende de las tarifas. Bueno, me gusta ver aquí también un porcentaje del total. Sigue predominando el petróleo. Es algo que no estoy a favor, pero bueno, poco a poco espero que nos dediquemos a energías renovables porque son infinitas y no tenemos que esperar a que haya un yacimiento nuevo o cómo se va a sacar o qué métodos se van a utilizar o lo que sea. ¿Alguien ha trabajado con renovables? ¿Ha tenido la oportunidad de hacer algún proyecto o combinar proyectos con renovables? ¿No? Ok. Bueno, estos son más datos también. Es un poco la demanda a nivel mundial, que es una tonelada equivalente de petróleo, de cuánto equivale y cómo está disminuyendo desde el 90 hasta el 2030. Y bueno, pues estas imágenes creo que todo el mundo las conoce, sabe claramente lo que significan, hacia dónde estamos yendo y un poco pues qué nos va a pasar, ¿no? Todo el vídeo que les he mostrado es el gran caos que va a pasar si no nos despertamos. Yo siempre digo que ya vamos tarde, o sea, estamos un poco alarmistas, pero ya nos ha sobrepasado por todos lados, entonces también es como que el momento de empezar a actuar y empezar a cambiar y también empezar a cambiar un poco la mentalidad de si nos vamos a dirigir a un cliente, a una familia, a un niño, es lo que comentaba, ¿no? De que pues tenemos el derecho de dejarles un mundo mejor a las nuevas generaciones y es algo que nos estamos acabando. ¿Qué opinan de estas imágenes? ¿Algún voluntario? ¿Sí? Gracias. Mi nombre es Roberto, yo soy ingeniero mecánico y me parece que en la primera imagen se puede aprovechar muy bien, bueno, más bien podemos implementar la cogeneración en bastantes industrias y no solo incluso cogeneración, incluso trigeneración, para que justamente esto que vemos que es la mayoría de vapor de agua se pueda volver a entrar al mismo ciclo para volver a tener energía. Sí, muchas gracias. Ya, bueno, en varios proyectos ya hemos tenido la oportunidad de trabajar con cogeneración, que es como industria nueva o que también la gente le tiene un poco de miedo porque como no saben un poco cómo funciona o rendimientos, pero sí ha sido espectacular. O sea, el cambio es bastante grande, sobre todo para tema de master site, o sea, como que más grande, industrias varias que tienen como todo un terreno gigante y sí que lo puedan distribuir a varios edificios. Es bastante importante. Gracias. Bueno, yo siempre pongo la imagen de abajo a la derecha del petróleo. Bueno, no sé si les suena el Prestige. Bueno, en España fue un caso bastante dramático porque se vertió todo el Prestige en toda Galicia, todas las costas, Islas Cíes, que es un poco también patrimonio de la humanidad, y era todo, pues murió toda la fauna, fue un desastre medioambiental. Y bueno, un poco de las imágenes que se recuerda es cómo recoger todo este tema del petróleo, chapapote, y cómo te afecta a todo y hasta que vuelvan a hacer todo y cómo se perjudica todo por encima, ahorrar temas de trayectos, temas de costos y cómo perjudica para cambiar el petróleo en diferentes países, no solo que aquí en el país de México, sino como en todo el mundo. Bueno, un poco también los combustibles fósiles es un recurso finito que realmente algún día se va a acabar y bueno, nos estamos acabando el hecho de seguir buscando más opciones, pues también nos acabamos ciertas etapas. Al quemarlos, pues sí emiten y es bastante perjudicial, que no se visualiza en Texas con los típicos pozos que sacan, todo ese tipo y cómo el petróleo sale y cómo al quemar sale todo el fuego, que también son todos los gases nocivos.
Y también un poco tema de derrames, que es un poco lo que comentaba, ¿no? Que eso la gente no lo ve igual y toca uno cada 1000, pero ese que toca realmente es devastador y aniquila con todo lo que pasa. Hace poco salió como un invento que no está como aún sacado a la venta, pero es como una especie de paño que absorbe todo el tema del petróleo en el agua, se lo ponen, absorbe solo el petróleo y lo vuelves a estrujar y como vuelve a salir. Entonces como que está quitando todo el petróleo sin tener que quitarlo así con toda la mano y todo el chicle, sino como que lo hace más agua. Esto está bastante interesante. Bueno, aquí me gusta poner esta imagen porque hay un tema aquí en China que también se ve claramente cómo tiene todas las emisiones de CO2, pero es algo importante que también es nuestra culpa, nos incluimos todos, porque a quien no le gusta comprar ciertas cosas que se hacen allí, cuánta industria no la mandan allí o de Estados Unidos, Europa, sino como que mucha gente quiere la manufactura hacerla en China y como que le echan la culpa que China es la que está contaminando, pero lo que hace China es como que todo el mundo utiliza China para generar, quema y todo, contamina todo, pero todo luego se lo lleva a los diferentes países del mundo. Entonces también es un tema bastante importante para ver cómo lo podemos cambiar. Bueno, aquí es un poco los países, cómo están divididos, qué van a hacer y cuáles son sus objetivos para reducir estas emisiones de CO2, en cuántos años y en qué porcentaje, que es lo más importante. Y aquí está México, que la idea es que sea un 25% en el 2030 respecto a lo que ya tenían. Bueno, y esta es un poco la pregunta que les hacía. ¿Qué es lo que más contamina de México? En este caso es el edificio, que la gente cree que como son edificios, algunos ya son más sustentables, no contaminan tanto, pero es el primero que contamina. Después todo el tema de agricultura, todo el tema de ganadería, ver cómo repercute el terreno, el tema de la carne. También luego le sigue de cerca la industria y bueno, un poco también el tema de energía, cómo se implementa, ¿no? De dónde lo sacan o cómo lo generan y cómo lo distribuyen. O sea, una cosa es generarlo en un lado y de ahí a lo que lo distribuyan, pues cómo afecta todo. Tema de deforestación, transporte y por último ya es como la basura. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, hasta aquí ha sido un poco un ¿por qué hago esto de modelado? Aún no hemos empezado, pero ahora es un poco el tema que vamos a empezar. Realmente es algo bastante importante el saber el porqué del asunto y no porque se hace por sacar igual o más porcentaje de ahorro, que sea más sustentable, sino va un poco más allá de cómo mejorar el mundo y de cómo sacar toda esa energía y que sea la menos posible. Y una vez que sea la menos posible, bueno, pues que se pueda abatir con todo el tema de renovables. Siempre que hagan un modelado o siempre que hagan un nuevo diseño, lo interesante del modelado es que tú puedes probar todo el modelado gratis, no tienes que construir nada, puedes probar las diferentes alternativas y siempre que puedan, haga todo lo pasivo, o sea, que sea tema envolvente, tema de protección solar, tema de infiltraciones, cómo protegerte, temas de aislamiento, o sea, que todo sea lo máximo pasivo, o muros trombe, lo que sea, o invernaderos, y ya una vez que ya por el clima, imaginemos que están en Mérida, pues obviamente va a ser más complicado en Cancún, que es húmedo o que tienes mucho calor, o en climas muy contrastados que son frío y calor, a partir de ahí pues sí ya empezar a meter como sistemas activos como aire acondicionado o ciertos sistemas de ahorro por sensores o también monitoreos de BMS para encender y apagar cuando nos interesa o abrir ventanas y no cuando tengamos menos CO2 y que no esté tan congestionado, todo este tipo de situaciones. Bueno, creo que suena esta imagen. Si tuvieran que, aquí, ¿cuál sería el principal uso energético de los siguientes edificios? En este caso, todos los de atrás, todos los edificios, y luego tenemos la parte del Jumex y el Somaya, que son museos, pero toda la parte de atrás son de oficinas. Realmente, ¿cuál sería el mayor consumo de estos edificios? Aire acondicionado, ¿no? Bueno, aquí es un proyecto que tenemos. La mayoría, la gente cree que es aire acondicionado, pero mucho es todo el tema más en vez de enfriamiento, es mucho más de
iluminación. Aquí en la Ciudad de México la verdad es que tenemos un clima bastante, bueno, medio, aunque ahora está un poco loco el clima, pero realmente es como casi todo el año hace el mismo clima, excepto los últimos meses del año que hace un poco más de frío, incluso enero, pero el resto del año prácticamente puedes ir en camisa o con muy poquita ropa y es uniforme durante todo el año. Entonces también la mayoría no utilizan casi enfriamiento, sino mucho lo puedes aplicar con ventilación natural y la mayoría del consumo es el tema de iluminación, aunque ahora con todo el tema de la industria de iluminación LED, también hay mucho el tema de sensores de iluminación natural, que son daylight, y se pone como en el perímetro. Realmente eso antes costaba más caro, ahora ya por $100 puedes incluirlo en un sistema BMS, es muy barato y te hace ahorrar incluso un 50 o un 70%, es bastante grande. Y con eso, por ejemplo, se puede probar en un modelado, podemos ver cuánto ahorra para saber el retorno a la inversión. Siempre es importante que hablen con los clientes o que quieran hacer este tipo de modelados energéticos, que se basen en el retorno a la inversión. No sirve de nada ahorré un 20%, porque lo primero que te van a preguntar, ¿en 20% en qué? ¿En base a qué? ¿Contra qué lo has comparado? Entonces siempre es importante dar una base de un edificio que hemos tomado como referencia y luego las diferentes medidas que hemos ido impartiendo en el edificio. Siempre es importante evaluar cada medida por separado y una vez que veamos las medidas que más nos han ayudado, pues empezar a hacer combinaciones. Pero siempre esa inversión se va a hacer con un retorno. Van a decir, igual y tengo que pagar un poco más, pero el retorno a la inversión es en un mes, en 2 o en 20 años. Y realmente la medida de eficiencia que ahorra el 50% pues, se amortiza en 30 años y no es rentable y no conviene. Pero bueno, es importante que sepamos que, bueno, pues si no conviene, poder decir al cliente, ¿no? Otro tema aquí es importante. ¿Sí? Una pregunta. Sí. Ahí, por ejemplo, en el retorno de inversión, si el que lo está construyendo no es directamente el que lo va a operar, o sea, ¿cuál es el argumento que tú puedes usar para decirle que el retorno de la inversión, o sea, que realmente va a poder ahorrar, digamos, de una manera más corta en el tiempo, ¿no? Porque yo entiendo que el retorno de la inversión se da durante la operación, pero ¿qué, o sea, ¿qué argumento puedes tú usar para el que está desarrollando? Para empezar, tú estás haciendo como un poco innovación, un edificio súper eficiente. También la idea es que el día de mañana puede certificarse en varias certificaciones internacionales y el objetivo también es emitir menos emisiones de CO2 al ambiente. Entonces tú estás generando un edificio sano, sustentable y aparte tema de aire, calidad del aire interior, que es mucho más sano para la gente, es mucho más productiva. Trabaja más contento, tiene igual y vistas, o sea, haces un compendio, no solo el tema energético, sino también un poco todo lo que lleva el modelado, porque son diferentes como herramientas y mejora mucho más. Hay estudios que indican que si tú tienes una mala calidad del aire, que tú lo puedes controlar o puedes verificar cómo influye en tu edificio, en el modelado, pues qué tanta gente se enferma, cuánto tardan en enfermarse, o sea, pagas mucho más en la gente que está enferma y en poder contratar a más personas que si tuvieras a alguien contenta y que está a rendimiento al 100%. Es un poco un compendio general, no puedes como solo avatar del retorno a la inversión. ¿Sí te he respondido o te he liado más de lo que...? No, está bien. Respecto a este edificio, ¿qué ven que está un poco más diferente aquí? ¿Qué tiene de significante? Estos edificios son los típicos que están en Santa Fe, típicos pecera, 100% acristalados. ¿Qué desventajas le ven a esto o qué ventajas le ven a esto? Ajá. Es lo más importante, porque realmente muchos que hacen esto quieren que todo sea claro, que se vea perfecto, nítido, pero nadie se plantea en toda la ganancia de calor que le estás introduciendo y cuánto aire acondicionado vas a tener que meter para enfriarlo o dejarlo en la zona de confort. Que la idea es primero ver todo el tema pasivo sin que tengas que utilizar aire acondicionado y una vez que ya pues no hay más opción, bueno, pues que sea el aire acondicionado, pero en ciertas horas o en ciertos meses o en ciertas épocas del año. También hay un tema de asoleamiento. Ahí en todo el tema del modelado tú puedes ver cuántos kilowatt-hora al año te inciden en cada una de las fachadas o en cada una de las zonas de fachadas y puedes evaluar dónde te conviene más taparte y siempre cómo poder definir
el edificio por cada una de las fachadas. No consiste hoy en día de un edificio y que todas las fachadas sean iguales, tanto mismo la norte que la sur, y empezar a verificar y encontrar cómo ese tipo de estudios se puede analizar con el modelado. Sí. ¿Qué solución darían para este edificio? Si, por ejemplo, viniera el cliente con este proyecto y les diera en la mesa, mira, este es mi proyecto maravilloso y quiero que me lo certifiques LEED, por ejemplo, ¿qué recomendaciones les darían? ¿O qué recomendaciones darían si quisieran hacer un edificio sustentable? Pues yo creo que sería utilizar parasoles o algún método para que disminuya la incidencia solar. Y a lo mejor ventanas Duovent, también para la transmisión de sonidos y también de radiación solar. Muchas gracias. Sí, ya vienen preparados. Sí, todo el tema de los vidrios, ahora hablaremos, hay casos de estudio que cómo diferentes tipos de vidrios y qué características nos tenemos que fijar para que sea importante, porque sí ha sido un mundo, la verdad ha crecido mucho todo el tema de la tecnología del vidrio, cada vez son más baratos, la gente cree que un vidrio doble o un vidrio o Duovent, que es la marca, pero es mucho más caro y realmente ahí sí el invertir un poco más te ahorra muchísimo, porque igual estamos hablando de que meter un tipo de vidrio u otro te está haciendo ahorrar 20, 30 toneladas, los que son ingenieros, o 50 o 100 toneladas, y entonces eso te cambia un chiller menos o un equipo menos, que eso es un ahorro directamente ya en el bolsillo sin tener que comprar ese equipo. Entonces, como que desde el análisis pasivo ya nos estamos quitando como temas activos, que es bastante interesante. En este tipo de edificios, ¿cuáles creen que serían la problemática o lo complicado de hacer una industria sustentable, eficiente? ¿O cómo haríamos ese modelado energético para poder ayudar y que ahorremos un 10, un 20, un 50 o un 100, lo que quiera el cliente? Sí es importante, cuando hablen de porcentajes de ahorros, objetivos, metas o como lo quieran llamar, que sí se sienten con el cliente y si quieren, un 70% está muy bien, un 70% respecto a qué y cómo lo vamos a conseguir. Desde el inicio se le va a hacer una alternativa de, bueno, el 70% lo tienes que cumplir con, punto número 1, ver el tema pasivo, tema de fachadas, cubiertas, cómo te vas a proteger del sol, tema equipos eléctricos, cómo van a estar integrados, iluminación que vas a utilizar sensores o no, cómo te va a ayudar, necesitamos un BMS para que todo el tema de energía se pueda encender y apagar, o cómo lo podemos actualizar, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿cómo lo harían? Para mí este es un poco el caso más complicado y más cuando lo quieres certificar un poco LEED, es un poco el rompecabezas para poder armarlo. ¿Qué creen que sería útil para poder hacer una industria eficiente? Perfecto. Está bien, anímense, no pasa nada. Pues en la expo a la que fuimos veíamos el caso de Nestlé, en el que se utilizaron, por ejemplo, generación de energía eléctrica por medio de paneles fotovoltaicos y también por medio de, ¿cómo se llama?, de generación eólica de energía y pues reducción en agua y con utilización de muebles que sean ahorradores, ¿no?, y que tengan certificaciones. Y básicamente eso fue lo que vimos. Está bien, gracias. Sí. Bueno, desde la concepción del edificio en la parte industrial, la parte de poder utilizar la iluminación natural con los dientes de sierra, que es como lo más común en las industrias, para poder aprovechar la luz natural lo más que se pueda. Súper bien. Si hay un tema importante, bueno, aquí hay varios temas. El tema de iluminación, como comentas, sí es súper importante. Creo que el tema de iluminación natural, que sean domos o skylight o lo que sea para que se genere, y depende también de la altura, porque pues sacan también tecnología que el Solar Tube, que es como un tubo que lo puedes como hacer hasta una distancia como prudencial, igual 3 metros, y te ilumina o te saca como todo el potencial de la luz. Entonces, es una tecnología avanzada que antes era muy cara y que cada vez está poniéndose más barata para igual y a temas de oficinas, por ejemplo, si toda esta industria, aquí sí se ve como algunos que no tienen, pero otras sí, y sí es un tema importante. Acabamos de certificar también Coca-Cola en Trujillo y en Perú, y también un poco las medidas que tienen también de cómo el tema de
los domos. Y aquí hay un tema importante que es pues toda la nave industrial que vemos, todos los aparatos, toda la maquinaria que produce o que genera, se hace como un cálculo excepcional, un método de cálculo excepcional, y se ve como aparato por aparato o proceso por proceso, porque se separa como por procesos de, mira, aquí es embotellamiento, aquí se ensufla, aquí es por químicos, aquí se calienta, aquí se enfría, aquí se pone la etiqueta, o da igual, estoy hablando de embotelladoras, pero puede ser cualquier tipo de industria. Entonces se va como por tipo de procesos y ahí se ve realmente si la maquinaria es más eficiente o hay una en el mercado que se puede utilizar. Por ejemplo, una de las opciones que vimos, bueno, que tuve que estudiar porque tampoco era como experto en este tipo de cosas, entonces tienes que leer bastante. Lo que te comenta en este caso LEED es que tienes que compararte con 3 industrias iguales, a que estén dedicándose a lo mismo, pero que sean en los que se hayan construido los últimos 5 años, porque claro, no te puedes comparar con una de 1960, seguro que va a ser más eficiente porque la tecnología ha avanzado, pero no porque hayas hecho como medidas de eficiencia energética. Y tienes que ahorrar de ahí, o sea, respecto a esas 5, tienes que ahorrar un 5, un 10% y empezar a ver. Entonces es interesante como cada una de los aparatos que puedes ir mejorando, ¿sí? Y en el proceso de certificación, por ejemplo, ¿cómo haces para poder tener acceso a todas esas, a esos 3 ejemplos, ¿no? Porque tienes que mostrarlo, o sea, tiene que ser muy documentado, pero ¿cómo le haces? Pues eso es lo complicado, porque nos hemos dado cuenta que el primero que hicimos fue bastante difícil conseguir toda esa información. Nos dimos cuenta que muchas industrias no quieren como, parece que vamos a desvelar su secreto, no queremos como si se muele ciertos ingredientes, a mí no me interesan los ingredientes, a mí me interesa como la energía que desprende eso, si es cacahuate o si es almendra o si mezclas tanto con tanto, eso no me importa. Mucha industria no te la quiere dar, entonces como que empiezas a investigar, hay industrias que sí te dan y si no por internet empezamos a investigar. Con tuvimos la suerte que nos dieron como toda la parte de Brasil, un estudio que hicieron de varias industrias y se compararon 5 industrias con esto. Y a raíz de ahí se investiga cada uno de los procesos en internet para ver y también tú te asesoras con los ingenieros que están de la fábrica. Y para LEED, ¿qué pruebas te pide? O sea, al momento de tú ingresar toda tu documentación, supongo que tiene que haber algo que pruebe, ¿no? Porque pues yo me puedo inventar un estudio y no sé qué tan válido es. No. O sea, tanta referencia a ello. O sea, tú tienes tu modelo como real, entonces sobre eso tú haces fotos de los equipos, de las placas, de lo que consume, incluso tienes registros de lo que producen al año o al mes o lo que sea. Entonces, esos registros son como que tú lo que documentas y por eso aplicas el ahorro. Mira, en se calienta a 43 grados en vez de a 47, entonces necesito mucha más energía para calentar a 47 que a 43 grados. Entonces, como se empiezan a hacer este tipo de ajustes y a raíz de esos 43 pues se generan en vez de 5 botellas al minuto son 20 botellas, entonces empiezas como a comprobar primero producción o energía y hay como diferentes métodos para avalarlo. Y una pregunta respecto a esto que estaba comentando la compañera, hay un supervisor, porque solamente mandan la documentación, pero hay alguien que realmente vaya a certificar que eso se esté haciendo dentro de la nave o dentro del edificio. No hay nadie que vaya a certificar. ¿Cómo es que obtienes el certificado LEED? Y después de esto, ¿cuánto tiempo más esperas para que vaya un supervisor o una persona que certifique que sí realmente lo estás haciendo? Porque con fotografías y documentación, bueno, pues esto como que está dudoso, ¿no? Sí. No lo sé. Punto número 1, la certificación en este caso, que es un poco lo que nos basamos, es voluntaria. Entonces nadie te obliga, o sea, no hay un supervisor que en 20 años va a llegar a decirte. Ahora, en el proceso, tú tienes una persona que es el commissioning, que es un poco la que verifica que todo lo que esté instalado, todo lo que se hace, lo que hay en planos, en memoria, se construye bien. O sea, los revisores o la certificación lo que hacemos es avalar o dar fe de todo lo que se ha hecho y se va al sitio, se comprueba in situ de que lo que está haciendo, nosotros hacemos fotos. Todo eso se recopila, se manda como a Estados Unidos y ahí hay un revisor que te revisa de, oye, pues no me creo estos datos o tus datos son muy como al alza. Ellos tienen como una serie de medidas ya como estandarizadas de que si tienes tales medidas o tales opciones o
recurso que tienen como para saber que si estás por encima o por debajo, y ya te dicen, bueno, estás dentro del rango, se lo empiezan a creer y si no te empiezan a hacer como revisiones de, oye, esto no me lo creo, demuéstrame mejor o con más fotos, otro archivo, o grábalo o lo que necesiten, te lo vuelven a pedir. Y una de las cosas que está mejorando ahora LEED, ahora ya va a evolucionar ahí el tema de ARC, no sé si conocen, es como una plaquita que te mide, es un BMS, pero que lo hace a partir de LEED. Y lo que te hace es te mide en el momento lo que está consumiendo. Entonces, si tú en el momento tienes un ahorro del 30%, lo tienes que mantener. Si el día de mañana se te falla o no funciona o sigues sin hacer las medidas o lo que sea, te puede bajar al 25, al 20 y eso te quita puntos. O sea, también como que la certificación te va variando. Porque era un poco el tema que juzgaban de que, oye, pues si no hay alguien que te lo va a revisar el día de mañana dentro de 5 años o dentro de 10 años, ¿cómo sabes que está funcionando correctamente? Sí es un tema a tratar porque sí sé en varios proyectos, también depende de cada consultoría, se puede hacer, nosotros hacemos como un manual de cómo tienen que hacerlo, se le enseña también el de mantenimiento, se hace un curso, o sea, se hace como ciertas acciones para que, ok, se consiguió esto, pero ahora tenemos que seguir y hay que hacerlo así, y se le da un poco como de motivación para que la gente siga haciéndolo. Pero sí, sí es un tema bastante claro. Gracias. Bueno, otro punto importante aquí, ¿qué creen que es importante en este tipo de proyectos? Para mí, bueno, en este tipo de proyectos es el tema de ventanas. ¿Quién no ha ido a un aeropuerto y no tiene el típico ventanal gigante, enorme, donde tú puedes ver tu avioncito, cómo aterriza? Entonces, en este tipo de proyectos lo importante es el estudio de asoleamiento, tipos de vidrios si son duoven, y aquí hay un estudio importante, todo el tema de vidrios, luego hablaremos un poco, que veremos un caso que me tocó en este proyecto, pero qué tipo de... ¿Alguien sabe lo que es el valor U? Que es la conductividad térmica, es el calor, lo que tarda en pasar de un estado a otro, o sea, en tema de materiales. Pero bueno, y también aquí lo importante es el coeficiente de sombreado, o sea, qué tantos rayos de sol dejamos pasar adentro. Entonces también esto, da igual que sea el mismo vidrio, pero si cambia ese factor solamente, podemos llegar a ahorrar un 5%, 10, 20, o depende de qué tanto estemos. Bueno, pues ahora sí, comenzamos la charla de modelado energético, que es a lo que veníamos. Bueno, esto es, para mí, es lo que explicaba un poco Guillermo, que es un poco la esencia del modelado, es una herramienta súper útil, que le puedes sacar un partido increíble, que si lo haces desde el inicio del proyecto, desde unas cajitas de zapatos, cómo se modelan, ya sabemos cómo le va a incidir el sol, si nuestro propio edificio de enfrente le está dando sombra, cómo ya empezar a diseñar en la parcela que nos dan o en el terreno que nos dan para que no nos afecte el sombreado de otro. O sea, desde ahí ya empezamos a poder diseñar, empezamos a poder hacer un concepto sustentable o de la manera que menos consuma, porque ese es el objetivo del modelado, poder intentar hacer infinitas interacciones para poder como mejorar ese consumo, que es lo más importante. Y una de las cosas más importantes que es en el modelado, que es algo que nadie puede hacer y solo un software o un adivino en este caso, es el confort. Lo bueno que tiene el modelado energético es que te puede decir un 23 de agosto a las 2:33 de la tarde cuánto calor o qué temperatura tienes en cualquiera de las habitaciones, oficinas, hospital o cualquier tipo de proyecto que estemos haciendo. Entonces, eso es muy importante porque ningún arquitecto, yo soy arquitecto, no tengo nada en contra de ellos, pero te puede predecir qué día va a hacer más calor o cómo le va a afectar o cuánta temperatura vamos a necesitar o cuánta energía necesitamos para poder quitarnos todo ese calor o llegar a ese confort, ¿no? Que es lo que todo el mundo queremos. Bueno, esto es como un resumen de un poco los software. Desde que yo empecé hace 7 años, recuerdo que, bueno, yo utilizo software, el Design Builder, no vendo nada, no recibo comisión. Ahora hablaremos de los diferentes software, de las ventajas y sobre todo de las desventajas. Me gusta que la gente se vaya de aquí, qué cosas no puede hacer o qué cosas sí puede hacer, pero es súper importante lo que no te permite, ¿no? Para saber que tienes que utilizar otro software o otras herramientas. Bueno, es un poco el resumen de, primero, si veis en la imagen de arriba, es un poco todo el tema de
del lugar, de cómo nos afecta, se puede modelar todo el terreno, como sea, tan complicado como lo vean, se puede modelar para que tú veas hoy en el terreno cómo vas a diseñar o si te ayuda o te perjudica tener una rampita o a la derecha o mejor cortarlo o pegarlo o como quieran. La segunda son las barritas, ver las temperaturas, todo tipo de datos que quieran se puede sacar con un software, entonces es importante saber si yo voy a decidir un tipo de arquitectura o un tipo de herramientas o un tipo de lo que sea, es importante siempre con datos fidedignos. No lo que dice la intuición, no lo que dice toda la vida se ha diseñado así, sino, oye, lo que me dice el modelado, lo que me dice en esta ciudad, en este clima, en este momento, es que lo mejor es este vidrio, no este ni este, porque así me ayuda en esta opción y en esta otra. Entonces, sí, al cliente cuando se le viene a convencer o hablar sobre este tipo de modelados, eso es lo interesante, no es alguien que lleva muchos años, sino es una especialidad. La siguiente, la tercera aquí que están los puntitos rojos, ha avanzado tanto esto, hay una lucha, creo que es un trabajo noble porque no hay tanta gente que se dedique, pero la gente se dedique, es muy buena. Hay muchos foros, todo el mundo comparte todo lo que puede y eso es algo que no he visto en muchos lados. Entonces, en este tipo de trabajo es como importante que cualquier error o cualquier cosa que queramos hacer que no lo hemos hecho o que lo vamos a hacer, siempre hay alguien que en un foro te ayuda o yo siempre me voluntario, siempre doy mi mail de que cualquier duda que tengan lo pueden hacer. Y aquí algo importante que se ha creado a partir de eso es las diferentes interacciones. El software es algo que tarda mucho, es muy pesado a veces en simular, a veces depende de qué equipos tarda 1 o 2 horas, pero ahora han inventado como también en la nube, de que tú puedes subir el modelo a la nube y te hace como en vez de 5 interacciones, ahora te puede hacer 500 o 1000. Entonces también eso te ayuda mucho y te lo hace alguien externo y te lo vuelve a dar como todos los datos arrojados. Entonces también es un tema que se ha ido perfeccionando y es un punto importante en el modelado. Luego está el tema de daylight, de iluminación natural. No es saber si está bien iluminado, cuánto, sino saber a la precisión. Aquí, si estamos trabajando en este lado, pues que aquí en la mesa te vamos a tener 300 luxes o 332 o 31, o el dato que sea, si cumplimos con las normas, si no cumplimos, entonces es bastante interesante. Tema de retorno a la inversión, de costos. Ya ha salido nuevas opciones, antes como hay muchos templates de todo, hay biblioteca para todo, entonces siempre se puede modificar y se puede tener como datos para México. Otro tema importante también es que en un software también puedes hacer ventilación natural, pero ventilación natural bien hecha. Yo soy arquitecto, insisto, ¿quién no ha dibujado en los planos flechitas azules que pasan por aquí, se van por allá, vuelven aquí, ventila todo y se queda perfecto? Entonces, con este tipo de software lo que hacemos es verificar que eso que se plasma en el plano o eso que dice el arquitecto o eso que dice el ingeniero o la persona que sea es cierto. Entonces, mira, hacemos el software y le decimos al cliente, mira, pues la flecha que comentabas pues no funciona, se te queda todo el aire aquí, está caliente, decimos te saca dirección, te saca temperatura, te saca presión y te saca por dónde se está yendo toda la infiltración también del aire. Entonces, también ese tipo de cosas llega hasta ese punto, o sea que es bastante completo los softwares de hoy en día de modelado energético. Luego tenemos toda la parte que se ve desde de HVAC, ahí los ingenieros es en su mero mole, realmente ahí les encanta, hay un montón de increíble, creo que yo soy medio ya ingeniero frustrado porque es algo bastante apasionante que creo que los arquitectos nos debemos meter en toda esa parte de ingeniería y comprender y ver sistemas, ahorros, porque a veces tenemos como concepciones de que sistemas son muy pesados o caros o consumen mucho y realmente es algo que podemos desmentir y a mí me ha costado. Pongo en este caso LEED porque es un poco también la plática, pero también hay otras certificaciones como BREEAM, Passive House, o sea, hay varias certificaciones que también te hacen como ya ciertos créditos o ciertos cumplimientos como que ya te facilitan. Al principio de cómo estaba ahora es un mundo, la verdad es apasionante cómo ha cambiado todo esto. Y por último, el motor de cálculo, que es lo que realmente saca los algoritmos, lo importante, o sea, los datos que te arroja que son importantes, es un motor de cálculo. En este caso, en mi opinión personal, hay dos que son los más importantes, que es el DOE2 y Energy Plus, que es como un poco nosotros trabajamos con Energy Plus.
Es gratis, es como del Ministerio de Energía de Estados Unidos y lo renuevan cada 6 meses. Entonces, toda la tecnología nueva que sale de temas de sistemas de aire acondicionado, cogeneración, trigeneración, o sea, este tipo de opciones ya se pueden empezar a simular y a modelar. No obviamente como en software especializados para este tipo de cosas, pero sí se pueden empezar a hacer. Incluso ya sacan temas de fotovoltaico, solar, incluso vidrios que tienen fotovoltaicos y que te sacan cuánta es la energía. Se va a enfocar a ese objetivo. Si queremos conseguir un 60%, bueno, pues ese 60 vamos a tener que hacer esto, y se va a poder demostrar. O sea, ese 60% no va a ser a ojo, sino, oye, vamos a ir paso a paso explicando cómo lo podemos ir consiguiendo. ¿Sí queda claro? ¿Dudas? Por favor, me paran. Bueno, para mí esto creo que es lo más importante del modelado energético. El confort interno, térmico, te saca diferentes sistemas que tienen internacionales de cómo medir todo este tipo de parte. En el tema de Estados Unidos está el ASRAEL 55, que es todo el tema del confort, pero aquí tenemos el Fanger, el Pierce, que también hay varios. También hay tema de ventilación Bernoulli, que también se puede conseguir con todo el tema del confort. Entonces, y todo esto está como muy visual. O sea, a la persona que tú se lo vas a mostrar, tiene esas gráficas, son visuales, se pueden normalizar para que comparemos mismos resultados con otros, ver claramente uno, enfrente del otro y ver cómo se simulan, cómo está bien, cómo está mal, o qué ventajas tenemos, o qué desventajas, o cuáles son las opciones. Y se puede configurar como queramos. O sea, te saquen los colores, podemos meter los 4 opciones, 5, 6, solo 3 opciones, te saca barritas, te saca diferentes... O sea, hay un sinfín de posibilidades que obviamente pues esto sería otro curso de cómo manejar el software o cómo manejar diferentes softwares de modelado, pero es algo que tienen que saber. Perdón. ¿Alguien de aquí ha probado algún software de modelado energético? ¿Sí? No, perfecto. ¿Cuál es software? Radiance. Está bien. Vasari, cuando existía. De Archicad también el motor que tiene interno. Nada más. Ok, ¿se han hecho proyectos? ¿Se han como probado eso para medidas de eficiencia energética o como meter el...? Como a lo personal, ¿no? Está bien, no pasa nada, ¿eh? No, o sea, es como ver cómo también la gente se va más animando. O... Sí, bueno, en el caso de Vasari lo utilizamos para el proyecto de tesis, pero pues, desgraciadamente Autodesk lo descontinuó o lo integró a Revit, creo. Y en el caso de Archicad, bueno, apenas lo estoy investigando, pero creo que la información en cuanto a ese modelado es un poco más limitada. Ahora hablaremos de diferentes software y las ventajas. Sí, bueno, la verdad hay un montón. Creo que ha cambiado bastante todo el tema. Hay bastante competencia. Ahora hablaré. Tuve la oportunidad de que me mandaran a Atlanta y fue toda una conferencia de simulación energética. Entonces, bueno, pues había ahí bastante friki, todo el mundo convencido y muy contentos. Entonces ahora hablaré porque sí es todo el tema de Vasari, Autodesk, cómo compra, cómo se deshace. También hay un tema en Ecotec, que también lo descontinuaron, lo integraron en Vasari, luego Vasari se pasó en todo el tema de Revit, CFD, que era un poco el tema de Vasari, y ahora pues no está tan claro. Bueno, tema importante, balance térmico. ¿Alguien sabe lo que es un balance térmico? ¿Para qué sirve o qué áreas de oportunidad nos arroja este tipo de gráficas? Bien, este tipo de gráficas lo que hace es saber por dónde se nos está escapando el calor. O sea, por dónde tenemos fallas del edificio o por dónde debemos preocuparnos o nuestras áreas de oportunidad para mejorarlo, ¿no? Entonces, en este caso, vemos cómo está el tema de, cada color te lo pone arriba y una leyendita y te dice cuál es el consumo, si el balance es positivo o negativo, si pierde o gana energía a través de eso. Entonces sabemos cómo podemos actuar con, por ejemplo, en este caso de los vidrios, tenemos negativo, como tendríamos que cambiar el coeficiente sombreado para dejar pasar más calor, porque si no estamos utilizando mucha calefacción, que es el tema del rojo del final.
Entonces, este tipo de gráficas siempre tienen que sacarlas. O sea, el modelado no es un software donde tú metes los datos, le das intro y te saca ahí la solución a todos tus problemas. O sea, tú tienes que saber siempre cuál es el objetivo del modelado. Si mi objetivo del modelado es focus en vidrios, bueno, pues entonces vamos a ver un estudio de vidrios para poder ayudar en ahorro en cambiando diferentes tipos de vidrios. Si nuestro edificio es que, no sé, está en Cancún o en Mérida y no tenemos aislamiento en cubierta, entonces nos está calentando mucho la cubierta y todo ese calor se nos pasa, entonces ver y verificar cuánto aislamiento o en cubierta o en fachadas, cómo nos ayuda o nos perjudica. O sea, es importante saber, a veces no todas las medidas que proponemos o creemos que van a ser buenas funcionan. Pero es importante saber lo que no funciona. Bueno, pues si no funciona, ya le podemos decir al cliente, ¿sabes qué? No inviertas en aislamiento en envolvente en Cancún porque no te merece la pena. O si pon por 1 centímetro en esta fachada, en el resto no te conviene porque te retiene todo el calor, se queda dentro. O sea, hay diferentes opciones, pero siempre es importante hacer el modelado, cuál es la solución que nos arroja, que serían tablitas similares, ver ahorros en cuestión de si es energía, si es eléctrica o gas, y en base a eso ver, bueno, pues si invertimos esto y retorno a la inversión, y si le ayudamos o le recomendamos al cliente utilizarlos o si no se lo recomendamos. Eso también es bastante válido. Ok, vamos bien. Flujos energéticos. Aquí, bueno, no sé si alguien, bueno, el tema de Vasari sí aplica mucho esto. Hay 2 tipos de flujos. Hay flujos internos, o sea, también se aplica mucho para ventilación natural o cómo atraviesa un edificio o habitación o como cubículo, lo que queramos, pero vemos cómo se analiza, que sería un poco el caso de arriba, y ver cómo esos dibujos se pueden poner flechitas, te dice también presión, te dice velocidad del viento, y luego está la segunda parte que es el exterior. Oye, si queremos hacer, no sé, por ejemplo aquí en la UNAM, que hay edificios en hilera, aparte del sombreado que les perjudica a unos a otros, ¿cómo va a pasar el viento? O si los vamos a orientar así y el viento va en este lado, pues nos conviene mejor así, que pase de ventana a ventana y que sea ventilación natural. O sea, empezar a aprovechar diferentes opciones. Y lo bueno es que te saca como colorcitos visuales para que tú puedas ver las presiones, velocidades y temperaturas. Todo esto del viento. ¿Cómo se saca esto? No lo sacan a ojo, hay un archivo climático, también hay una página web que ahora hablaremos, es de Energy Plus, que ahí tienes todos los climas del mundo. Yo tengo muchos de México, si necesitan también de México más específicos, yo les puedo pasar varios. Y luego hay otro software que es Meteornorm, que eso lo que consiste en cómo crear un archivo climático de un lugar específico. Si, por ejemplo, tenemos ahí en un rancho que queremos hacer una casita y no tenemos el clima de eso, pues se podría sacar con Meteornorm y te saca como un cálculo de ese clima preciso, porque es bastante importante. Sin el clima nos puede beneficiar o perjudicar, ¿no? Bueno, un poco creo que se ha vendido bastante el tema del modelado. Lo más importante es todo se puede hacer antes de construir, comprar o intuir o lo que sea, todo lo puedes probar y decir al cliente esto sí te va a servir, esto no te va a servir, aquí no compres ni gastes un peso porque no te merece la pena, o ¿sabes qué? Si te merece la pena, compra porque el dólar va a subir, entonces pues también te conviene este tipo de estrategias, o sea, ya no solo a nivel de energía, sino también a nivel de previsión y de compra también puedes ayudar al cliente. Puedes probar, como comentaba, diferentes alternativas, desde las más raras que creáis hasta las más sencillas, todo se puede probar. Creo que ha sido bastante grande o amplificado todas las oportunidades y áreas que te dan. Antes, estos software, había muchos, por ejemplo, se encargaba, uno era muy especialista en radiación solar, otro era especialista en protecciones solares, otro era especialista en sistemas de aire acondicionado, otro era especialista en iluminación interior, otro en iluminación exterior. Entonces, como que ahora un poco hacia donde va el futuro es que ya hay como claramente posicionados varios software que están estancados y que todo lo que explicaba antes ya lo tiene solo un software.
sea, bueno, ya hay muchos software, pero ahora explicaré. Y ya en todos lo que intentan es que en un solo software veas diferentes alternativas, porque si no, otra vez modelar tu edificio en otro software, volver a simular, volver a ver, o volver a ver los datos que te igual y no te salen correctos, o qué datos metes en unos y cómo los interpreta en otros. Entonces también eso es importante. Luego, la opción económica, que siempre, bueno, es algo que no es importante y sobre todo a la hora de cara del inversor, ver cuánto se va a consumir y cuánto va a ahorrar y cuánto en temas de si necesita más aislamiento, menos aislamiento, invertir más sistemas de aire acondicionado o menos. Y bueno, por último, siempre es como tú diseñas todo esto, haces un modelado para que tu edificio sea sustentable y súper eficiente. Entonces, ya no es que lo digas y que te lo crea la gente, sino que tú lo demuestres, que digas tu edificio es sustentable porque ahorra 21.7% en tantos kilovatio-hora al año en la parte de enfriamiento o parte de ventanas o por este X razones, ¿no? Aquí empieza un poco lo complicado, ¿no? La elección del software. Hay software gratis, hay software de pago. Hay software que sí convienen invertir, creo que son algunos caros, pero merecen la pena, la verdad con un proyecto o dos se amortizan y creo que te sirve, es un área de oportunidad no solo para hacer certificaciones, sino desde diseñar una casita, ahora que tenemos la oportunidad de poder hacer como diferentes opciones en México, pues cómo podernos ayudar. Empezaré, bueno, van como en orden. Y todos los que están así es como un poco el loguito que tiene del software. eQuest, creo que yo diría que el 75% de los modeladores energéticos utilizan eQuest. Es sencillo, es un tema más ingenieril, porque es como un Excel ingenieril y que te modela ciertos datos, te arroja ciertos datos. Y la gran ventaja que tiene, yo empecé a modelar con Ecotec y ahora, bueno, y luego con eQuest, que era un poco el que hacía todo el tema de certificaciones. Es gratuito, que es un poco la ventaja que tiene, pero la desventaja es que no tiene temas de asoleamiento, no tiene temas de desactualizaciones, por ejemplo, cuando ya está por el 3.65, pero realmente no avanza, está estancado, no le han invertido. Con eso de que es gratis, pues no se han preocupado mucho en seguir avanzándole. Y, por ejemplo, el problema que yo le vi cuando ya me pasé al Design Builder era que para modelar un sistema de HVAC un poco más complejo de lo normal, pues tenía que empezar a crear como diferentes escenarios. Bueno, esto va a ser como una enfriadora, aquí va a hacer no sé qué, aquí lo ventilaré con no sé cuántos, pero realmente no estabas como modelando un sistema completo y perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente lo tiene en el proyecto? Entonces, como se quedó un poco obsoleto, pues bueno, dimos... yo en mi caso el salto a otro. El tema del hub, que es de Carrier, bueno, de hecho apenas hace poquito estuve haciendo un curso, también es tipo eQuest, es muy ingenieril, es como, no tiene una interfase como muy bonita, es bastante rústica y no modelas como un edificio 3D que ahora veremos en otros, como más arquitectura o ves el sol, cómo afecta el sombreado. Ahí directamente son como datos de cuánto te mide el espacio, en qué colinda cada espacio, si es fachada, si es partición o lo que sea, pues tú todo eso te lo tienes que imaginar o tienes que hacer un plano esquema para saber cada zona por número y saber que la zona número 1 tiene diferentes opciones. Transys es mucho también para el tema también de ingenieros, que básicamente, bueno, el tema del Hub, Transys, Task, Trace, lo emplean muchos ingenieros para predimensionar los equipos de aire acondicionado, que al final un modelo energético también predimensiona o te saca un cálculo en base a todos los datos que le metemos. Y también tiene temas que no tiene bien el Transys, es de Daylight, o temas de sensores de iluminación natural, pues no los puede hacer, entonces esa área de oportunidad que tenemos no lo podemos evaluar en este tipo de software. Luego tenemos AIS, para mí es muy bueno, yo junto con Design Builder para mí son los mejores que están en el mercado hoy en día, pero un poco la desventaja que le veo ahí es súper completo igual que Design Builder, pero es muy caro.
digo, no es como que impagable, pero si no te dedicas como 100% a esto, creo que es un poco más caro de lo normal y te cuesta. La ventaja que tiene IES es que tiene un soporte técnico y que en el caso que te dé error, tengas un problema o dudas, tú lo puedes mandar a la empresa IES y te responde un asesor diciendo, mira, aquí fallaste en esto, aquí quítale o aquí modela algo así para que te funcione. Entonces es una gran ventaja, pero es caro. Pero realmente IES es bastante bueno en el mercado y está potencializado junto a Design Builder, son como los dos grandes competidores. Otros están ahí, pero realmente como que claramente ellos han dado un salto más y han englobado muchas más cosas en un solo software para como potenciar. Los dos son de pago, pero Design Builder, por ejemplo, estamos hablando de casi 2.000 libras menos. Entonces sí es bastante más barato y asequible. El Task Engineer, un poco también como el Trace, es realmente también más ingenieril y es como un poco carga térmica de cuántos chiles vamos a tener que predimensionar o cuántos sistemas vamos a tener que utilizar o cómo está consumiendo todo. Y por último, creo que la verdad es realmente es algo impresionante de Synergy Plus, es gratis, como comentaba anteriormente, cada 6 meses lo renuevan y creo que es una herramienta espectacular y que Estados Unidos la está continuamente renovando. Entonces creo que es bastante importante. La desventaja que tiene Synergy Plus es que no tiene interfaz, entonces es como un poco obsoleto en ese aspecto a nivel visual, no ves el edificio, no ves nada, entonces claro, para poder meter las zonas, si es un edificio complejo, tú necesitas de primero una interfaz en un software externo y ya lo exportas a Synergy Plus. La mayoría o el futuro que está es exportarlo a Synergy Plus, muchos softwares ya están utilizando Synergy Plus, DOE2, que en el caso de eQuest utiliza DOE2, y en el caso de IES el motor de cálculo es Apache. Apache es un software, bueno, es como privado, entonces no te da opción. Lo bueno que tiene Synergy Plus es que si tú puedes editarlo. Entonces, si tú quieres crear algo nuevo, algo innovador, hay un código que tú lo puedes meter y lo puedes ir cambiando. Entonces, como eso está así, pues la facilidad que todo el mundo quiere o genera nuevos sistemas, todo se puede compartir en un foro, tú lo puedes copiar y pegar en tu proyecto. Entonces, eso también creo que para mí es una gran ventaja, el que todo el mundo lo pueda utilizar. Bueno, es un poco el software y un poco los interfaces que utilizaba Synergy Plus, ¿no? Está OpenStudio, que también creo que ha empezado a potencializarse un poco más. Antes empezó un poco suave, no le dedicaba mucho tiempo, pero sí ha crecido muchísimo, porque también es de SketchUp, de Google. Entonces también es un plugin que lo metieron y te arroja todos los datos y todo eso va con el motor de cálculo de Synergy Plus. Entonces también se metieron como toda esa parte. Está Design Builder, que es de Inglaterra, junto a la IES, que son los dos más potentes. Y como veis, fijaros un poco cómo está la visual de OpenStudio, Design Builder, junto a Symergy, que se ve un poco más datos, más columnas, pero sin tanto bonito el proyecto, ¿no? Que no se vende tan fácil. Y por último, creo que es algo que me gusta comentar, es Ecotec. Está descatalogado, ya no existe. Autodesk lo mató. En el 2011 lo compró y realmente pues a raíz de ahí eso no ha funcionado muy bien, pero lo que tenía bueno Ecotec era todo el tema de radiación solar. Para mí era el mejor software que había en el mercado de radiación solar y eso se debe al motor de cálculo que era Radiance, que era lo que comentaba la compañera anteriormente, y también hay otro que es Daisy, que también es como un poco los dos. Daisy es un poco más obsoleto, pero Radiance es como el mercado que tiene todo el tema de iluminación natural o artificial, todo lo tiene. Incluso Dialux también, que es un tema solo de iluminación, lo tiene. ¿Dudas hasta aquí después de hablar un montón sobre software? ¿Ninguna? Ok. Un poco cómo sigue el modelado energético, ¿no? Pues un poco tipo y envolvente, comentábamos. Cargas internas es otro tema importante porque no es lo mismo, por ejemplo, nave industrial, ¿qué cargas internas tiene? El 90% de sus cargas internas es proceso, entonces es mucha carga frente a una oficina o frente a un hospital o frente a una casa residencial. Entonces, ese tipo de carga interna me refiero tema de iluminación, tema de personas, que también emitimos carga o también calor al ambiente, y tema de equipos eléctricos. No sé, microondas, computadoras, fax o
desde en hospitales pues, tomógrafos o como aparatos un poco eléctricos que consumen mucho mayor. Siempre es importante tema de horarios y tema de patrones. Aquí lo bueno es lo que comentaba. Si tú simulas todo esto, es muy visual, ver realmente cómo está el edificio, cómo te perjudica, cómo tiene esas aberturas, si puedes hacer ventilación, tema solar. Entonces también todo esto te permite ya llevar un poco más, depende del clima. No es lo mismo un tipo de clima, entonces ahí puedes hacer diferentes interacciones para ver las ventajas o los ahorros. Bueno, parece complicado, pero es muy fácil el modelado. Creo que hoy en día los software que han sacado son bastante intuitivos, la mayoría son como SketchUp, se levantan geometrías muy fácil, le das doble clic y ya enseguida te salen las propiedades, tienes muchas bibliotecas para todo, puedes copiar y editar la biblioteca si no sabes, puedes tener como diferentes opciones. Se modela todo el edificio, lo que es a nivel geometría y orientación, a ver dónde está. Una vez que tienes eso, se le arroja tema de actividades, si son de hospitales, aeropuertos, todo eso ya viene como en un catálogo. Siguiente pestaña se mete por tema de construcción, desde sótanos, losas intermedias, fachadas, cubiertas, tejados inclinados, o sea, todo lo que tiene que ver con materiales de vidrios o interiores y exteriores se metería como en ese tipo de fase. Siguiente fase es todo el tema de iluminación, cómo está la densidad, si las tienen colgadas, si las tienen empotradas, si las tienen por del lado, qué carga tiene, si emite una radiación, si es LED, sobre todo la densidad, ¿no? Y toda la parte de sensores. Por último, hay una área nueva que es el tema, bueno, HVAC, que sería la siguiente, que ahí es donde la verdad es bastante extenso. Bueno, aquí simplifico mucho, pero podría estar hablando bastante tiempo. Haces todo un sistema de aire acondicionado que nos han propuesto, o las diferentes alternativas, y ahora han sacado como una nueva opción que podemos implementar en MS, que son como sistemas de válvulas, de sensores, de set point como más calibrados, donde podemos como ir viendo como más al detalle hasta qué punto podemos tener ahorros energéticos, ya no solo en que sea chiller de agua o diferentes eficiencia del equipo, sino como ya en válvulas que dejamos pasar más agua, menos agua, con horarios, con set point más ajustados de temperatura. Y bueno, una vez que tenemos ya todo esto, que parece poco, pues te lleva unas varias semanas, un tiempo, después de eso damos a simular y vemos a arrojar los datos. Una vez que ya tenemos esos datos, vemos si lo que nos arroja es verdadero, falso o intuitivo. No. Siempre que es un modelado, antes de que os dé un dato, no digo que sepáis que os va a dar, no sé, 1.250.000, pero más o menos tenéis que saber cuántos tiene que arrojar un edificio, y ya hay tablas que antes no había, donde tú puedes como calibrar tu modelo. ¿Qué significa calibrar? De que saber realmente dónde está tu modelo. Si lo que consume es en base a un estándar de otros edificios a nivel mundial, estás en el rango, estás muy alto o estás muy bajo. Porque aquí, a mí al principio, cuando no sabía mucho, decía, mira qué bien, mira, ya pusimos esto, ahorramos el 50%. Mira, pues ya está. Trabajo hecho, se lo entregabas al cliente y luego te das cuenta de que, no, es 50, pero tenía que haber cambiado esto no está bien, los datos que metí no eran correctos, aquí me está dando demasiado energía donde no es posible. Entonces, ese tipo de cosas es lo que tenemos que ver. Cuando se calibra, pues otra vez volvemos con el ciclo a volver a empezar. Oye, pues a cambiar construcción o a ver todo ese tipo de opciones. Bueno, un resumen de todo es esto. Creación de modelos, simulas, calibra, análisis, como comentamos, barritas, y ver si realmente lo que está arrojando, lo que estamos viendo, se nos hace congruente o no. ¿Sí? Bueno, un poco en mi experiencia, por ejemplo, con el uso de Vasari o de el Energy de Archicad, es que para interpretar mucho este tipo de información, bueno, no tengo yo los conocimientos, ¿no? Pero es a lo que voy. Una sola persona lo interpreta. Una persona lo modela, a lo mejor otra hace el modelo energético y otra persona me interpreta a mí estos datos. ¿Así funciona o cómo funciona este proceso? O sea, siempre,
Lo ideal cuando se hace un modelado es que todo el mundo interactúe, o sea, desde el ingeniero, el eléctrico, hidrosanitario, el que va a construir o el que nos conviene, o la persona que es experta en, no sé, hospitales, he diseñado toda mi vida hospitales o comercio, lo que sea. El modelador hace todo, o sea, de que lo crea el modelo, mete todas las ingenierías y todo porque todo lo verifica. También nosotros en consultoría es muy normal que con commissioning como que nos apoyemos en todas las ingenierías porque son todo ingenieros o arquitectos, depende, hay muchos modeladores que son arquitectos e ingenieros, pero sí conviene que si tú te vas a dedicar al modelo energético empieces a saber de ingeniería. O sea, es la parte complicada. Si te vas a dedicar al tema de ingeniería, sí conviene. Si te vas a dedicar a todo el tema pasivo de bioclimática, pues ahí no te puedes meter, lo puedes utilizar. Pero sí conviene que te empieces a empapar como de varias opciones. Igualmente hay PDFs, hay lecturas, hay calibraciones donde te dice que tu modelado en qué rango estás. Entonces tú puedes ver, mira, lo que me arroja está bien, está mal, está más alto de lo normal o está más bajo. Y tú con el tiempo si vas aprendiendo, mira, es que estos datos no los metí bien, esto no. O sea, sí es un poco complejo porque antes el software era más simple o había menos botones y ahora cada vez hay más botones para que tú puedas tener como medidas de ahorro en cosas muy concretas. Pero también lo bueno que tiene estos software es que por eso hay como template o biblioteca que te dice, mira, si tú pones esta biblioteca, si tú pones este tipo de construcción con este tipo de edificio, con este tipo de cosas, ya te lo genera solo y te lo puedes calcular y te arroja ya unos datos. Entonces tú sobre ese ya puedes ver, mira, lo que me tiene que dar es más o menos esto y ahora si le empieza a cambiar diferentes valores, a ver lo que me arroja. Entonces tienes como una especie de comparativa natural que te ofrece el software y ayudas. Continuamente tú tienes como foros y gente que también te apoya en esto. Solo hace una persona, pero sí involucras a todos. ¿Sí? ¿Dudas más? Bueno, es un poco cómo se genera la geometría. Es bastante sencillo. Bueno, hay un montón de imágenes, he puesto estas, pero se puede generar todo tipo de volumetrías. Es bastante sencillo y hay como extruyes, cortas, pegas. Puedes como hacia abajo, hacia arriba. O sea, realmente hay un sinfín de oportunidades. Incluso ya te crea como tejados si tú le dices de tanta distancia, de tantos grados de inclinación. Todo eso te lo genera como autosolo. O sea, tú lo puedes dar ciertos botones o incluso te creas esferas, te crea lo que quieran, se puede generar y es bastante sencillo. Un poco lo que comentaba, siempre es un poco arrojar este tipo de gráficas. Digo, cada cliente es especial, te lo piden de una manera, de colores, por barras, por lo que sea, pero ¿por qué se arrojan esto? Porque el cliente visualmente no tienes que ser ingeniero, no tienes que ser astronauta, no tienes que ser nada. Es una persona normal, te tiene que decir, mira, si yo veo esta gráfica, los del medio consumen más. ¿Por qué? Porque está más arriba. O sea, como que sea algo visual para que el cliente ya directamente ya vea, mira, la opción 7 es la mejor por esto, o consume más, entonces es la peor. Pero como que algo más visual y luego ya a raíz de eso ya le explicas al cliente, mira, esto es por esto, esto y esto, y siempre algo fácil. Porque el tema de modelado te puedes complicar todo lo que tú quieras o puedes llegar a rangos como un poco más complicados, pero puedes ir a lo sencillo del cliente de, mira, te conviene esta solución, esta, por esto y por esto. O sea, tampoco os vayáis como muy lejos, sino como que un poco acotar a lo que queréis hacer del modelado y sobre todo del cliente, ¿no? Porque a veces dicen, oye, solo quiero probar el tema de vidrio, bueno, pues focus en el vidrio y solo aplicas eso y el resto lo dejas igual. Es bastante complejo, tiene interacciones de hasta 1 minuto y tú puedes hacer, bueno, en todo el caso de certificaciones te obliga mínimo 1 año, o sea, el modelado tiene que ser 1 año, que son 8.760 horas y tiene que tener ciertas características que te pide, cada certificación te pide unas y en el caso modelado, bueno, pues tú te pones tus condiciones, si tú quieres comparar una cosa, puedes comparar, por ejemplo, si tú quieres evaluar en el verano o la semana típica de verano, la semana típica de invierno, no tienes que evaluar todo el año, sino a mí me conviene evaluar en verano cómo me protege el sol así, cómo me puedo proteger mejor. Bueno, pues solo tienes que modelar esa semana en diferentes opciones de louvers o de parasoles o lo que quieras, o una doble fachada con agujereado y que tenga tanto porcentaje de luz, ¿no? Pero solo evaluaríamos eso. Entonces, como que también digo, por eso es muy complejo, pero a la vez puede ser muy simple y solo podemos evaluar ciertas partes o ciertos meses del año o semanas
o incluso días, ¿no? También el tema del confort. Lo más importante es como un poco las variables de salida son muy grandes, hasta, como comentaba antes, hay el nuevo software que han sacado ahora ya es como el MS, que es un poco todo el tema de válvulas y sensores, pero bueno, lo importante es quedaros con temperaturas de interior, de confort, el balance térmico, niveles de ventilación que vamos a tener, tenemos infiltración, mecánico, natural, y eficiencias y sobre todo ya las emisiones. Apenas ahora ya han implementado, bueno, hablo de Design Builder, como un plugin que está como introducido y que ya te hace ciclos de análisis de vida, de los materiales, de las emisiones que emiten cada material. Incluso puedes llegar de que, bueno, yo voy a utilizar tantos metros cúbicos de concreto o de acero o de lo que sea y te puede decir, ok, lo utilizas, pero incluso te saca desde dónde viene. Tú puedes poner de, oye, pues es que viene de China o de no sé dónde, entonces pues eso también te emite. O sea, desde el barquito que lo llevan hasta aquí, pues también te saca este tipo de cosas. La verdad está bastante complejo, creo que es un área de oportunidad muy grande, está como continuamente mejorando y es algo que ha crecido mucho. O sea, antes no había, como comentaba en 2015, yo fui a la conferencia, antes no había conferencias de modelado, todo estaba integrado con temas de ingeniería. Y ahora es un boom tan grande o ha empezado a potencializarse, han visto todo, que ya se ha sacado como conferencias anuales, aparte solo de este tema. O sea, para que vean un poco que es un tema bastante grande. Estas son gráficas de confort y también es gratis, también esta herramienta es también de ASHRAE, te lo da Berkeley, de la universidad, y te saca, bueno, que te dice cuánto cumple y sobre todo, bueno, el estándar que es el 55, el 2010, el 2013 o en este caso ya tenemos 2016. Lo bueno de esto es que te dice cuántas horas de disconfort al año tenemos. O sea, no es lo mismo tener te da un rango, ciertas normativas internacionales te da un rango de que máximo 300 horas al año de las 8.760. Sería un rango razonable, pero también tenemos, bueno, pues al año puedes tener más, pero tú puedes como decir, bueno, yo tengo más horas de disconfort en verano, a mí me conviene en verano, pues no sé, un mes al año meter un sistema de aire acondicionado, ¿no? Ponte en Cancún, digo, todo el año tienes que vivir con aire acondicionado, pero que sea lo mínimo posible. O sea, el objetivo del modelado es que todo sea pasivo y que si ya no hay opción por el clima se meta un sistema activo, pero que sea mínimo para que con el tema de renovables lo podamos abatir y no tengamos que poner un campo al lado lleno de fotovoltaicos, sino con que pongamos 2 plaquitas o 3 plaquitas, ya con eso podamos abatir, por ejemplo, en caso de un residencial, ¿no? En caso de industria, pues ya utilizaremos cubierta o otro tipo de circunstancias. Más tablas de confort, que es un poco todo el rango de temperaturas. Bueno, en este caso está en Fahrenheit y la humedad relativa, que es bastante importante. Y también un poco en climas de deshumidificar o humidificar, incluso ayudar con la humidificación o deshumidificación. También como hay heat recover, que también te ayuda como calor que se utiliza para como calentar el aire, ¿no? También hay, no sé si han escuchado del tema del Passive House, hay como el heat recover, que es como el aire que entra del exterior y el que sale de la vivienda, pues se mezcla, entonces es una medida que te calienta y te enfría el aire, o te precalienta o te preenfría el aire y ya no necesitas como un sistema activo o gastar energía para poder calentarlo. Entonces es una medida pasiva que utilizamos del calor excedente o del calor incidente, como en caso de cogeneración del vapor de agua que ya se genera, pues lo pasas y calientas otra parte que es gratis, ¿no? Perdón, más cosas. Siempre insisto, el análisis es la parte más importante del modelado. Una cosa es modelar, una cosa es meter todos los datos y confiemos en que todo lo hemos hecho bien. Ok, el siguiente paso es analizar en profundidad qué datos nos está arrojando, si son útiles, si no son útiles, y como despojarnos un poco de todo lo que no queremos. Oye, lo importante en lo que el cliente quiere saber es esto, esto y esto, y lo que le tenemos que recomendar es esto, esto y esto. Entonces todo lo demás como que intentamos evadirnos y centrarnos como en esas partes, cada una por separado, y luego ya si vemos que hay un potencial sumando 3 o 4, bueno, pues se suman todas juntas y ahí se ve, porque a veces si haces por separado, no sé,
20% de ahorro, 30 y 40. Pero si juntas las 7 no es que vayas a sumar las 20, 30 y 40, sino pues haces 35. Entonces a veces se conviene decirle al cliente, mira, pues no te conviene las 3, solo te conviene esto, o esta parte aquí y esta parte en otro lado, ¿no? Es un poco el tema de análisis y ahí es donde pues tienes que tardar en pensar y en ver cómo podemos ayudar al cliente. Digo, con el tiempo pues cada vez es mejor, tienes más experiencia. También, bueno, por ejemplo, en mi caso, el tema de ya Ciudad de México, pues lo domino un poco más, tema de proyectos que he tenido aquí, entonces al principio cuando llegué pues no sabía un poco todo el tema de climas de México en muchos lados, pero pues allá con el tiempo, 5 años, te permite ver si existe clima. Yo ya sé que al cliente le va a decir, mira, enfócate en esto, esto y esto. No sé cuánto, no le puedo dar como una cifra, pero sé que eso es como lo importante. Entonces también hay como, es importante que conozcáis los climas para saber cómo se construía anteriormente, cómo se veía y cómo se tiene el concepto, ¿no? Y por último, bueno, de un poco hablar ya más de energía o de eficiencia energética, me gusta la frase de Benjamin Franklin, que es un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. O sea, realmente sí es importante dónde tenemos que focalizarnos y ver realmente que si nos focalizamos en algo, qué ahorro podemos conseguir o cómo lo podemos conseguir. Y un poco la gráfica, que es un poco el resumen, es de cómo están los edificios típicos actuales, cómo están los eficientes actuales, cómo está generando el mercado, cómo se comporta y qué medidas aplican ya, porque la tecnología avanza y ya es mucho más ahorrador. Y un paso más, que es lo que haría el modelado, lo que haríamos nosotros y lo que ustedes quieren aprender es ver, bueno, pues ok, yo quiero hacer un rango más, ¿no? O sea, lo que yo produzco, lo que yo le doy al cliente es un producto premium, de alta eficiencia, comprobado y no dicho por cualquier persona ni según en base a mis estadísticas, es en base a lo que yo estoy generando, ¿no? Bueno, también hay un tema aquí que es parte importante de dónde empezamos, ¿no? No es lo mismo empezar aquí al inicio en prediseño y como lo siguiente. Aquí hay 2 factores. Primero, ahorro o inversión, depende cómo se mire, de qué tanto tenemos que invertir o qué tanto no tenemos que invertir en esto. Y por último, el esfuerzo. Una cosa es dinero y otra cosa es esfuerzo, porque a veces nos ha llegado proyectos que ya están como ya creados o ya están diseñados, ya están como incluso en construcción o ya compraron vidrios. Nos pasó una vez que una vez en un estudio compraron unos vidrios porque creían que eran súper eficientes, triple vidrio, porque pues obviamente lo diseñaron unos alemanes y dijeron, bueno, pues esto en Alemania, el triple vidrio aquí funciona perfecto, en México también. No hicieron ningún modelado, entonces ¿qué pasó? Compraron los vidrios, triple vidrio, obviamente pues muy caros, muy costosos, y con un simple modelado que se hizo en Revitaliza, pues nos dimos cuenta que en muchas áreas con un simple vidrio y en otros con doble hubiera bastado. Entonces, ¿qué pasa? Que hicimos que se gastara una inversión el dueño en una cosa que creía que era súper eficiente, innovador, de alto desempeño, y lo que vimos es que en ese clima o en ese tipo de edificio pues no funciona. Y eso es lo bueno de hacer un modelado, que si tú lo haces de inicio no te cuesta dinero, créeme que lo que cuesta un modelado se amortiza en nada, o sea, en cualquier detallito que ya hagamos de una medida ya te lo estás incrementando con creces. Entonces también eso es un poco lo que tienen que ver, ¿no? Convencer al cliente de poderles apoyar desde inicio, menos esfuerzo y más ahorros, que es lo que le conviene. Y bueno, ahora sí, les voy a contar un poco la experiencia que tuve yo. Creo que es importante si se quieren dedicar a esto o cualquier tema de sustentabilidad o certificaciones o lo que quieran. Sí les recomiendo que vayan como a conferencias porque es bastante inspirador. Te cuentas a gente como tú que está como, hay gente que está empezando, gente que lleva muchos años o gente que lleva pocos años, que igual es mi caso 5, pero vas viendo cómo tú vas por el buen camino, encuentras gente, mira, a mí me pasó lo mismo que a ti, tranquilo, esto es cuestión de empezar, aquí te vas a ver, o también la tecnología avanza, preocúpate de este tipo de opciones, te permite conocer a los, en este tipo de conferencias, como somos muy poquitos, te va a conocer al que había creado el software, a los que venden el software, entonces tú estás con ellos hablando, incluso tú puedes ahí de que, oye, pues, ¿por qué no has inventado este botón? Si llevo aquí 8 veces que le tengo que clicar 500 veces aquí si clicas un botón, entonces como te permite la oportunidad de dar ese tipo de opciones que
A veces te hacen caso, a veces no, pero sí te hacen como, sí toman nota y sí como interactúan mucho con el usuario, ¿no? Que es algo importante porque si no funciona o no es útil al usuario, otro software analiza este tipo de estadísticas y lo que más se están dando cuenta o hacia lo que va el mercado es que queremos dar resultados rápidos. O sea, que un tipo de proyecto que se pueda modelar lo antes posible, que en una semana estés arrojando datos rápidos, fidedignos y que sean sencillos de dar. Entonces, eso en modelado a veces cuesta. O sea, la gente no entiende que es un proceso más laborioso, muchos datos, si quieres tener como datos más reales o más exactos. Es un poco la problemática. Bueno, pues este es nuestro proyecto, es el que tiene el techo rojo. Se modeló un poco todo el contexto y el objetivo de la conferencia, bueno, era voluntario y te metías con diferentes personas de diferentes partes del mundo y diseñábamos un edificio Net Zero. O sea, ¿qué significa? Que lo que consuma se va a generar con renovables, incluso puede haber superávit y venderlo a la red. En este caso era en Estados Unidos, bueno, era mentira, ¿no? Nos lo inventamos. Como veis, fijaros, es un poco todo el análisis que se hizo de si el edificio convenía en H, en L, en U, mejor con un patio en medio, en T, en cruz o todo rectangular. Entonces se empezaron a hacer diferentes análisis sencillos con la volumetría para ver cuál funcionaba mejor. Se hizo un análisis y como veis abajo se hizo cuál es el que conviene, el de T, el de U. Entonces ahí realmente se va viendo cuál es el que consume y se va analizando cuál es el que nos conviene. A veces en algunos veíamos que no tanto se veía mucho por el consumo, sino también por el costo, porque era un poco un tema a tratar. O sea, no es lo mismo hacer un Net Zero con un presupuesto sin presupuesto, que el objetivo era que fuera Net Zero y lo más barato posible, con la tecnología, pero lo más barato. Y un poco los sistemas, ¿no? En este caso utilizamos BRF, era un heat pump que era de aerotermia y también con geotermia. Entonces era más complejo, pero realmente empezamos a ver chiller, a ver temas de manejadoras, turning coil, o sea, como que muchos sistemas, también viga enfriadora, o sea, muchos sistemas más complejos, pero nos dimos cuenta que estos software, en nuestro caso yo me metí al equipo de Design Builder, pero estaba Energy Plus, IES, eQuest, Trace, o sea, todos los que he nombrado antes, pues cada uno hizo el mismo diseño, o sea, eran mismos metros cuadrados, pero cada quien se las ingeniaba para como diseñar el edificio. Entonces estuvo como interesante ver, o con los otros competidores que le hablabas, oye, ¿cómo le hiciste para hacer esto? Ah, mira, pues es que aquí hay un plugin en este software que te ayuda, no sé qué. Entonces como que ibas aprendiendo y vas viendo cómo hacia dónde va cada uno, ¿no? Bueno, creo que es iros familiarizando con esto, creo que es el futuro. Tema de, bueno, parece un poco como software, que ya nos vamos a dedicar un poco a la informática, porque si esta es el apartado de aquí es Grasshopper. ¿Alguien ha escuchado de ese software? Es un tema de creación, también se hacen joyas y también se generan, por ejemplo, toda la cubierta del nuevo aeropuerto, también se ha creado con Grasshopper y se ha creado con estos plugins que veis aquí, es de Bee, que es la abejita y la mariquita. Y estos ya son CFDs, que también es todo el tema de viento, y también hacen análisis solares. Entonces, este tipo de plugin ya se mete en Grasshopper y te permite crear una estructura mucho más rápido, mucho más real, y te hace como texturas de los nuevos proyectos un poco más innovadores. O sea, te dice cuál es la textura, o por ejemplo, voy a hacer un ejemplo más sencillo. ¿Cómo quieres hacer un edificio rectangular en L o tal? Entonces, este tipo de software lo que te hace es te hace una forma rara, que es como súper extraña, pero esa es la forma más eficiente que, si tú le dices el factor que quieres tener ganancia solar y que te ayude con la ventilación natural, pues tú generas esa forma y luego a raíz de esa forma rara, ahora le das la forma real de que, oye, pues la estructura, que el edificio se contenga, que no sea muy complicado construirlo, que no cueste mucho. Entonces, es un poco lo que se está empezando a innovar en este tipo de áreas de modelado energético. Ya no es solo crear el edificio simple, fácil, sino como que ya este tipo de cosas se está empezando a ver y es bastante potente. Y siempre, pues todo esto acaba siendo o Energy Plus o tema de DOE2. Entonces, cada quien, aquí no hay equipos, yo soy partidario y les recomiendo que todos los softwares que les he dicho lo prueben, se lo descarguen,
jueguen con él. Normalmente dan un mes de prueba a los que son de paga y los que son gratis los tienen. Hay 1 millón de YouTubes, de foros, de ayudas, incluso cursos gratis en internet. Cualquier duda que tengan me pueden preguntar y yo les puedo asesorar dónde bajar las cosas o qué les recomiendo, qué no les recomiendo, para qué tipo de cosas lo van a utilizar, que eso es lo importante. Así que con todo gusto. Y bueno, análisis de daylight y un poco también ventilación natural. O sea, realmente ver cómo fluctúa el aire, cómo fluctúan las ventilaciones, cómo te afecta una fachada a otra. Y como veis, cómo el tema de las personas se puede modelar como personas o figuras que emiten calor para ver cómo afecta, cómo son las interacciones y un poco los estudios que van haciendo. Si os dais cuenta, como ese tipo de fueguecitos son como que ahí hay ventana, entonces por eso entra más sol y es más rojo, por lo tanto tiene mucho más densidad, o sea, más luxes, que es mucha más iluminación. Y ya como el objetivo era, bueno, pues yo tenía este consumo que era un poco comparabas, en este caso era como para lead, que era cumplir con ASRAE, y en este caso se cumplía la parte del base es la parte de la izquierda y la parte de la derecha, entonces veíamos ahí claramente cómo se producía toda esa parte de que era el base. El propuesto era el de abajo, que vimos cómo se redujo a los 64%, y después de eso, el 64%, lo que restaba, que en este caso sería 36%, se genera con fotovoltaicos, que en nuestro caso, nuestro proyecto estaba en la cubierta y había una fachada que tenía vidrios que también eran fotovoltaicos. Bueno, pues este es el premio que nos dieron y bueno, pues yo estoy ahí, uno de esos del fondo, y bueno, la persona que agarra el premio es el que está en medio, es el desarrollador del software. Entonces, como os comentaba, tú podías hablar con él y le decías, oye, ¿por qué este software no te da esta opción o no tienes esta otra o cómo podemos mejorar? O le vas dando ideas hacia dónde tiene que ir un poco tú, ¿no? De qué crees que es importante o qué no es importante. Bueno, esas son las empresas con las que se trabajaron. La verdad es un honor y es un placer porque creo que hay una empresa en concreto que yo era como, cuando empecé, pues era como mi ídolo a seguir. Pues el conocer a esa persona es algo que pues a mí me gustó mucho y como que te inspira, ¿no? Él te cuenta cómo funciona, qué ha hecho y que tú no te veas un poco perdido, ¿no? Que a veces cuando estás ahí solo dices, bueno, pues no estoy solo en esto y hay más gente que cree, ¿no? Así que nada, pues muchas gracias. No sé si tengan más preguntas, si quieran preguntarme. No se preocupen, no muerdo, así que... Igual, cualquier duda que tengan, mi email es ignacio@revitalizaconsultores.com. También, si me quieren llamar, ahí en el mail también tengo el número y dudas que tengan, de verdad, no se preocupen, no cobro, es gratis. Igual ya a partir de la quinta ya empiezo a cobrar, pero bueno, las 5 primeras son gratis, no se preocupen. Así que lo que quieran, de verdad, sin pena. Muchísimas gracias a todos. Un aplauso, ¿no? Bueno, maestro Ignacio Fournies, muchísimas gracias y me voy a permitir leer el oficio que se le dirigió. La Facultad de Arquitectura, a través de su División de Educación Continua y Actualización Docente de la Universidad Nacional Autónoma de México, agradece su colaboración en la impartición presencial y a distancia de la conferencia, la cual será subida a internet mañana para que lo puedan replicar, ¿no? En internet, que llevó por título Modelado energético y estrategias de mejoras energéticas dentro del marco del 4º Diplomado Taller Internacional en Métodos y Procedimientos de Certificación para Edificación Sustentable, y que tuvo lugar en el aula Francisco Centeno de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, Ciudad de México, el viernes 29 de septiembre de las 17 horas a las 19 horas del año en curso, toda vez que estamos seguros de que su destacada participación nos permitirá lograr adecuadamente los objetivos académicos que nos hemos propuesto. Por mi conducto, deseamos extenderle una cordial invitación para que nos acompañe en la ceremonia de clausura del diplomado, la que tendrá lugar el viernes 8 de diciembre de 2017 a partir de las 19 horas en el aula Francisco Centeno, aquí donde nos encontramos.
Ceremonia que, a reserva de confirmarlo, será presidida por nuestro director de la Facultad de Arquitectura, el arquitecto Marcos Massari Iriart, y de sus distinguidas personalidades en representación de las instituciones organizadoras del diplomado, a fin de tener la oportunidad de hacer la entrega de un reconocimiento por su destacada participación. Muchas gracias, maestro.